noches. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas con el especialista de Tu Clínica Imanaco, Grupo Quirón Salud. Hoy nos acompaña el doctor Gilberto Castillo, él es especialista en medicina interna y cardiología. El tema que vamos a abordar es hipertensión, conocerla para combatirla. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctor, vamos antes de empezar con la charla a contarle a todas las personas que están en este momento conectadas que hace ya el mes pasado empezamos nuevamente a tener nuestras charlas de forma presencial y además virtual, pero pueden acercarse a nuestra clínica. En este momento nos encontramos en la sede Torre B, en el auditorio Alex Cobo, en el piso 6. Torre B, piso 6, y esto lo hacemos cada mes, al finalizar el mes, teniendo una charla de interés donde ustedes pueden interactuar con nuestros especialistas. Doctor, el escenario es suyo y la palabra también. Bueno, muchísimas gracias, muy amables, muy buenas noches, gracias a las personas que están aquí presentes, gracias también a las personas que están conectadas, un placer para mí hablarles esta noche de uno de los temas más importantes. No estaba preparado para dar la charla aquí sentado, pero con muchísimo gusto vamos a hacerla. Y en hipertensión arterial suceden cosas muy interesantes como lo que les voy a contar. Hace un par de años, a los periodistas del Washington Post, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, a uno de los editores se le ocurrió pensar qué pasaba si de pronto llevaban a uno de los violinistas más famosos del mundo, incógnito, que la gente no supiera quién era, y lo llevaba a una de las estaciones del metro en Washington a tocar con su violín. ¿Y qué pasaba si además le pedían que llevara su violín favorito, un Stradivarius, evaluado en más de $1 millón del siglo XVIII? ¿Y cómo iba a reaccionar la gente, las personas que iban pasando normalmente cuando esa persona estuviera ahí? Esa persona es Joshua Bell, uno de los violinistas más famosos que precisamente un mes antes acababa de llenar completamente la Sala Sinfónica de Boston. Así que ese día se llevan a esta persona un día de semana a una de las estaciones más concurridas del metro en Washington, la Fan Place, y miraban el hora pico qué iba a ocurrir. Y pusieron a grabar lo que estaba sucediendo. Y les voy a mostrar qué ocurrió en esta grabación. Acá en la esquina superior, en la esquina inferior izquierda, ven al violinista con gorrita, incógnito, con su estuche abierto para que la gente vaya donando. Y empiezan a llegar las personas poco a poco. Y ahí aceleramos un poquito el video para que vean cómo después de solamente 6 minutos empiezan las personas, la primera persona que se detiene a observarlo. Durante el tiempo que transcurrió, que fue el concierto dado por él, esta persona, uno de los violinistas más importantes del mundo, recolectó la maravillosa suma de $32 en propinas, que entre otras cosas iba a ser donado pues a los centros de caridad. Pero lo interesante es que solamente alrededor de 45 personas se detuvieron más de un minuto a observar a este gran violinista interpretando las obras más importantes. Como les decía, un mes antes había llenado totalmente la Sala Sinfónica. Y lo interesante, cuando miraron cuántas personas habían interactuado, fueron cerca de 1.200 personas que pasaron por ahí durante esos 45 minutos. Cuando sale el artículo publicado al domingo siguiente, sale una conclusión que me parece que dice mucho de lo que vamos a hablar hoy de hipertensión, y es que la belleza se encuentra en los ojos de quien mira. Con hipertensión arterial sucede algo muy parecido. A veces creemos que si no tenemos dolor de cabeza, que si a mí no me da mareo, que si yo no siento algo raro, entonces yo no soy hipertenso o no soy hipertensa, porque siempre asociamos la hipertensión arterial con la existencia de síntomas. Les voy a contar hoy cómo lo más común es que nuestros pacientes hipertensos no sientan absolutamente nada. Y si nosotros somos hipertensos, podemos estar con las cifras de presión arterial muy altas o muy mal controladas, y no necesariamente eso va a implicar que tenga algún signo o algún síntoma como tal.
Entonces vamos a hablar de la hipertensión arterial como ese enemigo silencioso. Ese enemigo, ese es un título que se le ha dado en medicina y la Organización Mundial de la Salud habla de la hipertensión arterial como el enemigo silencioso precisamente porque yo puedo tener durante muchísimo tiempo la presión arterial elevada, generar daño en mis órganos, generar complicaciones en mis órganos y el paciente nunca sentir absolutamente nada. Y solo en el momento en que ya empieza a haber una complicación severa, solo en ese instante me doy cuenta que venía sufriendo la presión arterial. Resulta que la presión arterial casi nunca genera daños agudos, casi siempre los daños son crónicos, después de mucho tiempo de estar sufriendo la presión arterial, de no haber logrado un control adecuado, de no haber tenido el suficiente ajuste en los medicamentos para saber verdaderamente cómo se estaban dando las cosas. Eso hace que nuestros pacientes puedan tener complicaciones después de muchísimo tiempo. Entonces quiero compartir con ustedes el caso, por ejemplo, de esta paciente que se llama Manuela. Es una paciente ficticia y Manuela entonces tiene ciertas características. Tiene 52 años de edad, es madre de 2 hijos y sale a caminar todos los días aproximadamente 1 hora. Ella se considera una mujer juiciosa totalmente. Tiene mejor alimentación que todas sus amigas, dice ella. Es decir, come mejor, más sano y más saludable que todas las amigas con las que ella normalmente interactúa. Manuela va una vez a una toma de presión arterial y le encuentran que su presión arterial es de 152/94. Y entonces va donde el médico y le dice, oye, tenemos un problema porque esa presión, la primera, que se llama presión arterial sistólica, el número primero que te dan es la sistólica, está por encima de 140. Y la bajita, que es la presión arterial diastólica, está por encima de 90. Tú cumples con los criterios de hipertensión arterial. Y aquí hacemos el primer comentario. Una sola medición de presión arterial, especialmente las presiones arteriales tomadas en el consultorio del médico, no son las presiones arteriales más confiables. Pueden ser mucho más confiables las presiones que se toma el paciente en su casa con tensiómetros digitales. Hoy en día esto es muy común, es muy frecuente tener equipos, tensiómetros digitales que son muy confiables y esa presión que el paciente solito, juicioso en su casa se toma, siempre y cuando se lo tome con las recomendaciones que les voy a contar ahorita, es una presión mucho más confiable que la presión que a veces se le toma al paciente en el consultorio, en la clínica, en la IPS, en el hospital, porque muchas veces ese paciente llega corriendo, estresado y por más cariño que le tenga el médico al paciente, el paciente se estresa cuando le van a tomar la presión y cuando siente el aparato que se está inflando se estresa y eso se llama hipertensión de bata blanca. Entonces muchos pacientes tienen un valor falseadamente elevado de presión arterial cuando está donde el médico, hipertensión de bata blanca. Entonces una sola medición de presión no hace diagnóstico de hipertensión. Pero si repetidamente hacemos pruebas que nos muestra que esa presión está por encima de 140/90, como el caso de Manuela, que le encontraron repetidamente 152/94 o presiones por encima de 140/90, uno dice, ups, aquí hay algo y esta paciente muy probablemente puede tener un diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces Manuela dice, pero doctor, ¿hipertensa yo? Si a mí nunca me duele la cabeza. O dice, no, pero hipertensa si a mí nunca me han dado mareos ni se me ha puesto la cara roja. ¿Y cómo así que yo hipertensa si es que yo hago ejercicio, no fumo y yo como saludablemente? Y ese es uno de los mitos primero que tenemos que ir eliminando. Les decía también ahorita previamente cómo el paciente hipertenso puede no estar experimentando absolutamente ningún síntoma. Y en sentido contrario funciona exactamente igual. Yo puedo tener mareos y no tener hipertensión arterial. O me puede doler la cabeza todos los días y no ser hipertenso. O puedo tener que a veces se me pone la cara roja y no tiene nada que ver con hipertensión arterial. El diagnóstico de hipertensión arterial solamente se puede hacer con la toma con el tensiómetro, sea un tensiómetro manual o sea un tensiómetro digital. Pero no puedo hacer el diagnóstico con signos ni síntomas solamente. A veces uno sospecha la hipertensión arterial. Por ejemplo, cuando se hace un fondo de ojo y se encuentra ciertos cambios a nivel de la retina, puedo decir, oiga, ¿usted no es hipertenso? Entonces, corroborarlo, pero el diagnóstico finalmente lo va a corroborar las tomas de presión arterial. O cuando hacemos a veces un ecocardiograma,
El ecocardiograma, que es una ecografía del corazón, yo puedo mirar, por ejemplo, si las paredes del corazón están muy gruesas y decirle al paciente, usted nunca ha sufrido de la presión arterial, porque eso se asocia con hipertensión arterial. Entonces a Manuela hay que decirle que está un poquito confundida, porque el hecho que nunca le haya dolido la cabeza, el hecho que no haya tenido mareos, que no se le haya puesto la cara roja, que ella haga ejercicio, que realmente pues caminar no es que sea el mejor ejercicio, y eso hay que tenerlo muy claro. Caminar es mejor que no hacer nada, eso está clarísimo. Pero para Manuela, que tiene 52 años, decir que su nivel de actividad física solamente es caminar, pues realmente no es el nivel de intensidad de actividad física que uno le debería recomendar a una paciente de 52 años. Obviamente, yo prefiero que camine 1 hora a que no haga nada, pero debería tener un nivel de actividad física más elevado, al menos 150 minutos a la semana de actividad física de intensidad moderada. ¿Cómo hago yo para saber qué es actividad moderada si es que yo no tengo el reloj que me mida la frecuencia cardíaca, ni las pulsaciones, ni nada de eso? Porque con la frecuencia cardíaca se puede estimar más o menos. Muy fácil. Las guías americanas han dado una recomendación muy sencilla para todos los pacientes. Si tú puedes hablar tranquilamente durante tu nivel de actividad física, ese nivel de actividad física es totalmente insuficiente, es muy poquito. Si tú empiezas y no puedes ni hablar porque estás totalmente ahogado, ya eso se considera intensidad fuerte o intensidad alta de ejercicio. Entonces la intensidad moderada, que es lo que uno debería hacer mínimo, es aquel nivel de actividad física donde yo pudiera estar hablando unas cuantas palabras, pero no puedo hacer frases seguidas. Es decir, ni tan poquito ni tanto. Si yo puedo hablar normalmente, como puede hacer uno cuando está caminando solamente, que normalmente uno puede hablar sin ningún problema y va hablando por el celular y toda la cosa, pues eso significa que ese nivel de actividad física no es el suficiente para poder generar acondicionamiento cardiovascular. Entonces, lo que nos toca decirle a Manuela, a la cual ya le hicimos varias mediciones de presión arterial y ya corroboramos que verdaderamente sus presiones en promedio sí están por encima de 140/90 en todo momento, es que las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en el mundo, por encima del COVID hasta en su peor momento, por encima del cáncer, por encima de las enfermedades respiratorias. Fallecen mucho más personas en el mundo entero y en Colombia también por enfermedades cardiocerebrovasculares que por cáncer, y sumando todos los tipos de cáncer. Entonces, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más común, más prevalente en todos los pacientes que tienen una complicación cardiovascular. La hipertensión hoy en día es muy común. Hoy en día tenemos, digamos, más concientización de la importancia de diagnosticar la presión arterial. La cuenta de alto costo hoy en día, que es una cuenta a la cual todas las IPS grandes, pequeñas, clínicas, hospitales, sitios más pequeños, se tienen que dar un reporte obligatorio de todos los pacientes hipertensos y de todos los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la hipertensión y la diabetes se consideran las enfermedades precursoras más importantes para uno de los problemas que más plata consumen de nuestro sistema de salud, que son aquellos pacientes que terminan con el riñón dañado en diálisis. La hipertensión arterial también. Hoy vamos a hablar de las complicaciones cardiovasculares, pero la hipertensión arterial también es la causa número 1 o 2, alternándose el primer y el segundo puesto con la diabetes, por la cual los pacientes terminan con el riñón dañado en diálisis. Por eso, para nuestro sistema de salud, que representa un costo tan alto, financiar a estos pacientes que entran en diálisis cuando ya el riñón se les ha dañado completamente, es que está este mecanismo de poder intervenir tempranamente. ¿Y sobre quién intervenimos para que no terminen allá al final? Sobre los pacientes hipertensos, sobre los pacientes diabéticos y los pacientes de alto riesgo. Entonces a Manuela nos toca decirle que si ya confirmamos que ella es hipertensa, podemos hacer mucho por mejorar su pronóstico, por mejorar su estado de salud, si logramos controlar esa presión arterial y controlar todos los otros factores de riesgo adicionales. Normalmente es raro que tengamos hipertensos que sean hipertensos y nada más. La gran mayoría de nuestros pacientes hipertensos tienen otras complicaciones adicionales. Hay hipertensos que sufren del azúcar, hay hipertensos que sufren del colesterol, hay hipertensos que tienen obesidad.
Peor aún, hay hipertensos que fuman, por ejemplo. Entonces, esa sumatoria de factores de riesgo aumenta potencialmente el riesgo de tener una complicación cerebrovascular. Y me toca decirle también a Manuela, que está muy juiciosa haciéndose su mamografía y sus exámenes, que claramente hay que hacerlos totalmente, que una mujer como ella, a la edad de ella, tiene de 7 a 10 veces más riesgo de morirse por un infarto que morirse por cáncer de seno. Y fíjense que sobre todo las damas están supremamente sensibilizadas y es un trabajo muy bonito que se ha hecho de sensibilización del autoexamen mamario, de la mamografía, de los controles y está perfecto. Pero no sé si sabían que una paciente de 50 años de ahí en adelante tiene 7 a 10 veces más riesgo de tener un infarto que de tener cáncer de seno. Y eso es supremamente importante porque así como tenemos la concientización para diagnosticar patologías tempranas como el cáncer de seno, necesitamos tener esa misma conciencia para entender que la enfermedad cardiovascular es mucho más común y mucho más prevalente y vamos a tener muchos más casos de ella. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿pero qué es realmente la hipertensión arterial? Todos nosotros tenemos presión arterial. Cada vez que nos están midiendo con un tensiómetro la presión arterial, lo que están midiendo es esa fuerza con la cual el corazón bombea la sangre hacia las arterias. Haz de cuenta que el corazón es una bomba que está todo el tiempo mandando sangre y normalmente la sangre sale desde esta cavidad que es el ventrículo izquierdo, que lo vemos acá. Este que es el ventrículo izquierdo, al bombearse, perdón. ¿Me ayudas otra vez con la presentación, por favor? No sé qué, está como fallando el pointer. Eso, gracias. Muchas gracias. Entonces, esta cavidad, que es el ventrículo izquierdo que vemos acá, de allí sale la sangre finalmente hacia la aorta, que es la arteria principal que me lleva la sangre a todas las otras arterias del cuerpo. Esa sangre sale con una fuerza. Esa fuerza con la cual la sangre sale y golpea la pared de las arterias, esa es la presión arterial. Y todos necesitamos una suficiente presión arterial para que me llegue sangre a todos los tejidos, a todos los órganos, para que me llegue sangre al cerebro, me llegue sangre a los riñones, me llegue sangre a los músculos y puedan pensar, orinar, moverme, caminar y hacer todas mis actividades normalmente. Si la presión es muy alta, eso va a generar que las paredes de las arterias vayan sufriendo complicaciones a lo largo del tiempo. Pero igualmente, si la presión es muy bajita, también voy a tener problemas porque no voy a tener suficiente bombeo, por decirlo de alguna manera, a los tejidos. Les va a faltar suficiente flujo de sangre al riñón, al cerebro, a los músculos, etcétera. Y por eso hay pacientes que cuando se les baja mucho la presión, por ejemplo, porque tienen un exceso de medicamentos antihipertensivos, el paciente se siente mareado, sin fuerza, a punto de desmayarse y cosas así. Consecuencia de que finalmente la presión está muy bajita. Entonces es muy importante mirar lo que está sucediendo. En la gráfica de la izquierda ustedes ven que habla de la hipertrofia. Hipertrofia significa que ese corazón, que todo el tiempo tiene una resistencia, entonces esa resistencia que es la presión arterial, digamos que la presión arterial, el límite para decir hasta aquí, de aquí para abajo es normal y de aquí para arriba voy a llamarlo hipertensión arterial, ha sido un consenso de diferentes sociedades científicas. Hace unos 5 años, en 2017, la Sociedad Americana de Cardiología sorprendió bajando el límite de las cifras para los cuales ellos hablaban de hipertensión arterial. Pero en términos generales vamos a seguir utilizando ese número de 140-90. Cuando el promedio de mis presiones están por encima de 140 la sistólica y o por encima de 90 la diastólica, hablo de hipertensión arterial, es decir, presión arterial elevada. Presión arterial por encima de los límites normales. Si yo tengo solamente la sistólica alta y la diastólica normal, por ejemplo, tengo 150-70 de presión arterial, eres hipertenso. Y si tienes solamente la diastólica alta, pero la sistólica normal, ejemplo, 120-95, eres hipertenso. Entonces, tener una de las dos altas o las dos presiones altas hacen diagnóstico de hipertensión arterial. Muy importante la manera como yo me voy a tomar la presión arterial en mi casa.
que esto no es solamente cómo me la tomo en mi casa, sino cómo la tomamos normalmente en el consultorio. También los médicos nos equivocamos porque a veces no tenemos tiempo, vamos a la carrera, no tengo la manera de poder sentar al paciente y tomamos la presión arterial de una manera inadecuada. Muchas veces en muchas clínicas, en muchas IPS, son las enfermeras las que nos toman la presión arterial y también las tomamos muchas veces de manera equivocada. Entonces, para poder hacer un seguimiento estricto y confiar mucho más en esa medición que yo estoy haciendo, la forma como tomamos la presión arterial es supremamente importante. Algunas recomendaciones importantes de cómo deberíamos tomar la presión. La persona debe estar sentada. Ustedes no sé si conocen, en algunos sitios le dicen tómese la presión acostado, sentado, de pie y toda la cosa. Eso no me sirve para el diagnóstico de hipertensión arterial, lo sirve para otras cosas, pero no para el diagnóstico de hipertensión arterial. La presión se toma siempre con el paciente sentado. ¿En qué brazo? ¿En el izquierdo o en el derecho? Realmente no hay mucha diferencia significativa entre un brazo y el otro. Posiblemente el brazo que uno utilice más, el brazo dominante, puede tener un poquito de mayor masa muscular y deberíamos medirlo allí porque esa presión puede ser un poquitico más alta y más confiable. El tamaño del manguito que estamos utilizando, del brazalete, perdón, que estamos utilizando es muy importante. Si yo tengo pacientes que son muy grandes o pacientes con obesidad importante, pues el brazalete que utilizamos en el tensiómetro normal no nos va a servir. Yo he visto en algunos sitios que le toman al paciente y como no le cierra el brazalete, lo pegan con esparadrapo para que acabe de tomar. Eso no es confiable y no nos sirve para tomar de manera exacta la presión arterial. Necesitamos también que el paciente, por ejemplo, durante la toma de presión arterial preferiblemente no esté hablando. Y miren la posición del brazo. El brazo debe quedar apoyado normalmente a la altura del corazón. Yo, por ejemplo, tomo a mis pacientes casi siempre la presión cuando los paso a la camilla. Y entonces el brazo les queda descolgado o puesto sobre el muslo. Esa no es una manera ideal de tomar la presión arterial. Yo debería más bien, antes de que el paciente pase a la camilla, cuando está sentado todavía al frente de mi escritorio, ponerle el brazo allí y tomarle la presión arterial. Esa es mucho más confiable y eso no lo hacemos muchas veces. Entonces el brazo debe estar a la altura del corazón, los pies apoyando el suelo. El tensiómetro debería ser un tensiómetro de los que está ampliamente validado y es importante. Y miren cosas que uno no le presta mucha atención, uno dice, pero ya están exagerando mucho. Que el cuarto está en silencio, el consultorio donde están tomando la presión arterial, en una temperatura confortable, ya sabemos que hay cambios de presión arterial con los cambios de temperatura, que el paciente no haya fumado, no haya tomado café, ni haya hecho ejercicio en los 30 minutos previos, que no tenga ganas de orinar. Si la vejiga del paciente está llena y el paciente está que se orina, la presión arterial se va a subir, pero se sube por algo fisiológico normal, entonces me empieza a dar valores que no son confiables. Que el paciente lleve por lo menos allí sentadito y quieto por lo menos 5 minutos. Aquí son un poquito cautos, uno prefiere que el paciente lleve de 5 a 10 minutos relajado sin haber hecho ningún tipo de actividad física. Deberíamos tomar al menos 3 mediciones de presión arterial con un intervalo mínimo de 1 minuto entre cada una de ellos. Y finalmente usted va a utilizar el promedio de las últimas 2 medidas de presión arterial. ¿Por qué? Porque el paciente se asusta cuando le empiezan a tomar la presión arterial. Entonces, la primera toma de presión arterial es la menos confiable, porque el paciente está asustado. Cuando usted le vuelve y le repite la presión arterial, y eso lo vemos todos los días en la consulta, la primera toma de presión arterial tiende a ser mucho más alta, y cuando uno le charla al paciente y vuelve y le toma la segunda presión, muy diferente. Es mucho más confiable la segunda que la primera, por todo lo que hemos mencionado con anterioridad. Entonces quiero terminar dejándoles 3 mensajes importantes para que pasemos a las preguntas y a las inquietudes que tengan. Número 1, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular más comunes y afortunadamente también de los más fáciles de tratar. Hay hipertensos severos, pero hoy en día nuestro sistema de salud nos permite tener acceso a prácticamente todos los medicamentos antihipertensivos que existen en el mundo. Un paciente en Colombia puede acceder por su EPS común y corriente a terapias antihipertensivas
muy eficaces y muy buenas para el control de la presión arterial. Ah, que con una sola tableta no me voy a poder controlar, eso es otra cosa. Y no es porque el medicamento sea malo, porque esa EPS me dan los medicamentos que no sirven, no, porque solamente en el mundo cerca del 20% de los hipertensos se logran controlar con una sola tabletica. La mayoría de los pacientes hipertensos, ¿y qué significa controlar? Que cuando yo le tomo la presión, la tenga por debajo de 140/90. Si yo tengo un paciente hipertenso y le estoy dando medicamentos, pero su presión sigue por encima de 150/100, por ejemplo, a ese hipertenso está mal controlado. Lo que yo le estoy dando no es suficiente, no le está sirviendo para el control adecuado de la presión arterial. Entonces, la gran mayoría de pacientes hipertensos no va a tener con una sola tableta suficiente. Va a necesitar 2 o más medicamentos antihipertensivos. Va a haber pacientes también que durante mucho tiempo un medicamento le funcionó y de un momento a otro otra vez las presiones altas y altas y altas. Eso es relativamente común, que necesites más medicamentos antihipertensivos con el paso del tiempo. Hay pacientes, por ejemplo, con obesidad mórbida, con muchos medicamentos antihipertensivos, los operan, le hacen cirugía bariátrica, pierden 30 o 40 kilos de peso y el paciente ya se le empieza a bajar la presión totalmente, ya le sobran muchos de esos medicamentos. Normalmente es raro que un paciente, se ve, pero es raro que un paciente hipertenso a lo largo que pasa el tiempo necesite cada vez menos medicamentos. Lo contrario es más común, que cada vez necesite más medicamentos, pero lo hemos visto. Yo creo que lo más importante es un diagnóstico adecuado de la presión arterial. Para los que somos profesionales de la salud, que estamos conectados hoy, diagnosticar bien la hipertensión arterial es muy importante, porque cuando tú no la diagnosticas bien, eso es como ponerle un INRI al paciente. Usted es hipertenso, eso no se lo quita a nadie después. Ya el paciente quedó, y usted es hipertenso, y resulta que toman una gotica microdosis de antihipertensivo, y usted hace cuánto tiempo, no doctor, desde que me vieron que yo era hipertenso hace 10 años, y antes el paciente está mareando, las presiones bajitas, hipertenso no creo. Pero alguien le puso el rótulo de hipertenso una vez y después muy difícil que alguien se lo pueda quitar después. Entonces es importante confirmar ese diagnóstico y hay exámenes que son más especializados para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero afortunadamente tenemos la opción. Va a haber pacientes difíciles como en todo, pero la mayoría de los hipertensos se pueden tratar adecuadamente. Si el paciente es juicioso, si se toma los medicamentos, si le entregan los medicamentos adecuados y a tiempo, es fácil tratar a un paciente con hipertensión arterial. Número 2, la hipertensión arterial puede estar presente así la persona no sienta absolutamente nada. Hemos repetido que la hipertensión, la Organización Mundial de la Salud la ha llamado el enemigo silencioso precisamente porque puede no generar ningún síntoma. Y cuando ya aparecen los síntomas es cuando ya hay daño de órgano blanco como tal. Y número 3, la hipertensión arterial no necesariamente es sinónimo de medicamentos antihipertensivos. Al comienzo, sobre todo si las cifras no están muy altas o si el paciente no tiene un alto riesgo cardiovascular, yo puedo empezar terapia no farmacológica. Puedo empezar estrategias para ayudarle a mi paciente a que sin tener que tomar medicinas se logre regular en sus cifras de presión arterial. Pero no me puedo quedar todo el tiempo viendo a ver si le funciona o no le funciona. Si después de 3 a 6 meses el paciente juiciosamente ha hecho todo lo que yo le recomendé, ha bajado de peso, ha mejorado su alimentación, ha reducido el consumo de sal, etcétera, 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 y las presiones siguen por encima de 140/90, no va a ser suficiente y vamos a tener que empezar medicamentos antihipertensivos. Yo les agradezco enormemente por su atención, a los que están aquí por su asistencia, muchísimas gracias y quedo atento para las preguntas que haya. Tenemos algunas que ya están a través de las redes sociales. Vamos a robar por acá. Tenemos unas que ya están a través de las redes sociales, mientras se animan a preguntar. Zulio Campo, ¿un niño puede padecer de hipertensión arterial? Sí, la hipertensión arterial puede verse en niños, es menos común, pero cuando un niño es hipertenso, hay que buscar causas secundarias de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es de 2 tipos, primaria o secundaria. Para efectos prácticos, primaria es porque no sabemos por qué, porque empezamos a sufrir de la presión arterial. Eso es aproximadamente el 90% de todas las personas hipertensas.
Hay un componente genético, hay un componente heredado, etcétera, etcétera. Pero hay un 10% de pacientes hipertensos que tienen lo que se llama hipertensión secundaria. Es decir, hay algo que me explica por qué el paciente es hipertenso. Porque las arterias del riñón están muy obstruidas o porque hay un tumorcito productor, por ejemplo, de sustancias que hacen que la presión se suban, etcétera, etcétera. En niños, casi siempre la hipertensión arterial es secundaria, o hay un problema del riñón, un problema de la vasculatura, un problema de las arterias como tal, y los niños sí pueden sufrir y hay que descartarles hipertensión secundaria. Y en ese caso, ¿tendrían la oportunidad de mejorar o definitivamente ya ahí sigue? Esa es la ventaja de la hipertensión secundaria, que si yo identifico una causa y esa causa es tratable, se puede curar la hipertensión arterial en ese tipo de pacientes. Como te decía, lamentablemente la hipertensión secundaria pues es la minoría de los casos. La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica significa que no se cura, sino que se puede controlar, que es diferente. O sea que en ese orden de ideas, doctor, y hablando pues del caso que nos presentaba, ¿cada cuánto es prudente poder hacer los chequeos? Depende, si tú tienes antecedentes, por ejemplo, de padre o madre hipertensos, por encima, se recomienda que siempre a los 20 años uno tenga un chequeo general y finalmente te tomen la presión arterial, pero nadie se vuelve hipertenso de la noche a la mañana. Entonces, tomarse la presión arterial una vez cada 3 años puede ser recomendable en personas jóvenes y por encima de los 40 o 45 años, pues una medición ocasional de presión arterial con estas recomendaciones es suficiente. Bueno, por acá hay una pregunta que yo no entiendo muy bien, doctor, pero quizá usted sí. La hicieron mientras estaba en su explicación. ¿Cuál es la diferencia permitida entre un brazo y otro? Máximo 10 milímetros de mercurio. Otra de las causas más raras de hipertensión secundaria se llama la coartación de la aorta. Esa es una enfermedad rara, congénita, en la cual hay diferencia en las presiones arteriales de un brazo y otro. Cuando esas presiones son muy marcadas, por encima de 10 milímetros de mercurio, uno debe buscar este tipo de patologías que son problemas vasculares, que a veces no dan síntomas desde muy chiquitos, sino que empiezan a dar síntomas más tardíamente. ¿A qué edad se puede llegar a padecer de hipertensión arterial? A cualquier edad. La mayoría de los pacientes hipertensos se diagnostican con hipertensión arterial antes de los 40 años. Es decir, a veces tenemos la percepción de que yo me vuelvo hipertenso porque es una enfermedad fruto del envejecimiento, pero no es tan cierto. O sea, tenemos pacientes hipertensos de 20 años, de 30 años, de 40 años. Lo que pasa es que entre más edad tengo, pues hay un efecto acumulativo de más pacientes. Pero si tú le preguntas a un paciente de 60 o de 70 años que son hipertensos, ¿desde hace cuánto está sufriendo de la presión arterial? Posiblemente llevan ya muchos años sufriendo de la presión arterial. Nos pregunta Julián Salcedo, ¿cómo se puede controlar mejor la hipertensión? Yo creo que es una combinación de cosas. Los cambios terapéuticos del estilo de vida es importante. Bajar de peso nos va a ayudar, hacer actividad física nos va a ayudar, reducir el consumo de sodio, que realmente es difícil uno poder manejar el consumo de sodio de la dieta y por eso el único contenido de sodio que es más fácil de manejar es el de la sal. Pero realmente el gran contenido de sodio que ingerimos no está en la sal. Pero como es el único que puedo manipular de alguna manera, pues hay que reducir el consumo de sal. Si todas esas cosas no son suficientes, tenemos que utilizar medicamentos antihipertensivos y como les mencionaba, los medicamentos antihipertensivos en términos generales, si el paciente es juicioso, se los toma como debe ser, no suspende los medicamentos, es relativamente fácil tratar la hipertensión arterial y lograr buenos controles. Bueno, Raúl Maus quiere saber cómo es la forma correcta de tomarse la presión en casa. Primero, es ideal que tengas las condiciones y lo vas a hacer con un tensiómetro digital, que es más fácil porque para el tensiómetro digital no necesito utilizar folendoscopio, ni necesito a alguien que sepa. Ya hoy es muy fácil, ya cualquier persona va a una de estas tiendas, compra un tensiómetro digital que se consiguen desde 80,000 pesos. Hay más caros, pues hay de 200,000 o 300,000 pesos. Cada uno tiene sus indicaciones y sus utilidades, pero coloco mi brazo, estoy en reposo, no he tomado café, no he hecho ejercicio en los 30 minutos previos, me siento relajado 5 o 10 minutos y pongo el tensiómetro del tamaño adecuado, el brazalete adecuado con la toma y automáticamente esa es la medición de presión arterial. Les decía que si queremos ser más estrictos, cada vez que yo me voy a tomar la presión la tomo 3 veces.
Tomo la primera vez, solito. Me espero un minuto y tomo la segunda presión. Me espero un minuto y tomo la tercera toma. Y el promedio de la segunda y la tercera, esa es la presión más confiable. Perfecto. Nos llegan más preguntas. Luis Emilio Martínez dice, en un paciente que marca por primera vez valores altos de hipertensión arterial, ¿es recomendable iniciar inmediatamente un tratamiento oral o se inicia con otra clase de proceso clínico? Depende de qué tan alto encontraron la presión arterial. Si la presión arterial está más de 20 milímetros de mercurio la sistólica, es decir, ya vimos que lo normal es 140, si está en 160 o más, o la diastólica está en más de 10 milímetros de mercurio, o sea, de 100 para arriba, la recomendación es empezar directamente terapia antihipertensiva oral, medicamentos, te va a tocar empezar. O si no está tan alta, pero el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, un paciente que ya sufrió un infarto y le encontraron la presión alta, hay que empezar de entrada medicamentos antihipertensivos. Pero si la presión no está tan alta, si los niveles, digamos, no son tan elevados o el paciente no tiene alto riesgo cardiovascular, yo puedo empezar los primeros 3 meses con medidas no farmacológicas y miramos a ver cómo evoluciona la presión arterial, miramos si los valores bajan, si el paciente ha podido bajar de peso, si ha podido mejorar su alimentación, etcétera, etcétera, y evaluamos a los 3 o 6 meses máximo a ver qué pasa. Si después de ese tiempo las presiones siguen altas, nos va a tocar sí o sí empezar medicamentos para poder lograr el control de la presión. ¿De qué depende, doctor, que se pueda tener una dosis u otra de medicamento y si con el pasar pues del tratamiento se puede disminuir esa dosis? La dosis depende mucho de paciente a paciente. Es como, ¿cuál es la dosis correcta para uno desayunar? Pues varía de persona a persona. Hay personas que se llenan con poquito y personas que necesitan más comida para poderse llenar en su desayuno. Algo parecido sucede con la presión arterial. Entonces, la dosis depende de paciente a paciente. Tú empiezas una dosis y miras cómo responde y con esa dosis determinas en los controles si la presión está bien controlada o no. También puede ser que me esté pasando de dosis, que la dosis que yo le coloqué al paciente hipertenso sea demasiada y se le esté antes bajando la presión arterial más de la cuenta, en cuyo caso me tocaría devolverme a utilizar una dosis menor. Dice Linita Varela. Por acá hay preguntas también. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos con esta Linita y ya enseguida te doy la palabra. Tengo un familiar que cuando se le sube la presión se pone helares del cuello y cara roja. ¿Es normal? Lo que te decía, hay personas que dicen, vea doctor, yo me conozco, yo sé cuándo se me sube la presión. Lo que pasa es que yo te puedo decir también, pero es que tú no te estás tomando la presión, no tienes un monitoreo todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces puede que se te esté subiendo la presión en otros momentos y no tienes el cuello rojo, ni sientes nada raro, ni pasa nada distinto. Y tampoco es que uno debe estarse tomando la presión todo el tiempo. Entonces, a veces hay subidas de presión que manifiestan síntomas vasomotores y eso puede pasar. Lo que no quiero que quede la sensación contraria es que si no me pasa eso, entonces no soy hipertenso, porque como les he repetido varias veces en la conferencia, pues la hipertensión no necesariamente da síntomas ni se asocia con ningún problema, ni las subidas de presión con alguna aparición de síntomas especiales. Bueno, en el auditorio la pregunta. No suena. Bueno, ahora sí. Bueno, quisiera comenzar, muchas gracias por su charla, es muy interesante, es llena de sabiduría. Lo segundo era, es bien sabido que el cigarrillo pues también aumenta la presión y que para una persona que sufre de hipertensión es pues una combinación mortal, ¿no? Pero ¿hay algún estudio o alguna información respecto a los cigarrillos electrónicos o los bien conocidos como vaporizadores que afecten directamente a la presión del que los consume y si eso podría ser también contraproducente para su salud? Listo, desde el punto de vista cardiovascular no hay tanta evidencia del daño. El cigarrillo tradicional no solamente tiene problemas con la nicotina, sino con muchos otros componentes que producen una cosa que se llama aceleración de la aterosclerosis. Las arterias, no solamente las arterias del corazón, sino otras arterias, se pueden ir taponando de grasa con el paso del tiempo. Estas sustancias aceleran ese proceso de taponamiento y de empeoramiento de las cosas. Entonces, el tabaquismo es un acelerador del riesgo de aterosclerosis y la aterosclerosis, que es que se nos tapen las arterias, es la causa del infarto y la causa de las complicaciones cardiovasculares.
Ahora, cuando tú tienes un paciente fumador y deja de fumar, más o menos a los 12 meses después de haber dejado de fumar, el riesgo cardiovascular de ese paciente se disminuye al valor previo a cuando no había fumado. Sin embargo, es que el problema del cigarrillo no es solamente el riesgo cardiovascular. El daño, sobre todo a nivel pulmonar, puede ser muchas veces irreversible. Entonces, una persona que ha fumado mucho tiempo y deja de fumar, puede que su riesgo cardiovascular un año después haya disminuido, pero el daño sobre el pulmón y el daño sobre otros órganos puede ser irreversible. Con los cigarrillos electrónicos, con los sistemas de vapeo, y por ejemplo los vapeadores y todas estas cosas, pues a veces apenas estamos empezando a acumular evidencia suficiente, pero las recomendaciones es que posiblemente, a pesar de que tiene muchos menos componentes que el cigarrillo tradicional, no se ha visto una asociación fuerte con complicaciones cardiovasculares, pero sí con problemas pulmonares exactamente igual a la del cigarrillo tradicional. Gracias. Bueno, Ana Peña nos pregunta a través de redes también. Dice, este es pues el caso contrario, doctor. Mi mamá tiene 88 años y se le baja la presión. Ella dice que no le da medicamentos, pero que igual se le baja. ¿Que esto a qué puede obedecer? Hay varias causas. Las mujeres típicamente tienen un promedio a veces de presión arterial más bajo. Hay efectos que no son medicamentos antihipertensivos, pero que tienen un efecto antihipertensivo. Algunos medicamentos de uso relativamente común, ansiolíticos, medicamentos con efecto neurocognitivo, medicamentos de estos para la memoria, para la ansiedad, para la depresión, medicamentos que a veces se usan para la próstata en los hombres, tienen efecto antihipertensivo. Entonces, cuando una persona no es hipertensa, no está recibiendo antihipertensivos y vemos que se le está bajando la presión, hay que indagar por otros medicamentos que puedan estar teniendo ese efecto antihipertensivo y efecto hipotensor, más bien. Bueno, doctor, para ir cerrando y para todas las personas que de pronto llegaron un poco tarde a nuestra transmisión, hablemos de esos mensajes que deben quedar muy claros en torno a la hipertensión. Sí, la hipertensión arterial, solamente yo me doy cuenta si soy hipertenso o no soy hipertenso, si me tomo la presión arterial. Es muy importante que si todos tenemos claro eso, que la enfermedad cardiocerebrovascular, es decir, que me dé un infarto al corazón o que me dé un infarto al cerebro, son las principales causas de muerte en Colombia. Entonces, y que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más común en las personas que tienen un problema cardiocerebrovascular, hombre, yo lo que debo hacer es estar seguro que yo soy hipertenso o no soy hipertenso. Si a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí o de los que están conectados en este momento, le preguntan, ¿usted es hipertenso o no es hipertenso? Usted tiene que saber contestar diciendo, sí soy o no soy, pero lo que no puede pasar es que digan, no, yo no sé, porque es que yo nunca voy donde el médico, o yo nunca me tomo la presión arterial, o hace mucho rato no me la toman. Yo creo que eso es lo más importante. Todos en algún momento tenemos que tener claro si somos o no somos. Hoy en día, la prevalencia de hipertensión arterial en Colombia, en población adulta, está cercana al 25%. O sea, 1 de cada 4 adultos en Colombia va a ser hipertenso. O sea que aquí debemos tener varios hipertensos también en este momento y entre los que están conectados también. Eso quiere decir, es uno de los factores más comunes, pero lo podemos ver desde el punto de vista positivo y quiere decir que el 75% de las personas pues no van a ser hipertensas, ¿no? Bueno, muy importante esas recomendaciones para que la gente se cuide. Yo creo que lo más importante es la identificación de mi nivel de riesgo cardiovascular. Hay medidas generales que todo el mundo las conoce, pero una cosa es conocerlas y otra cosa es aplicarlas también. Entonces, hacer la medición de la presión arterial. Los 4 factores grandes de riesgo son la presión alta, el colesterol alto, el azúcar alto o el tabaquismo. Y si tú miras de esos 4 factores de riesgo, yo como paciente solo puedo saber uno, si fumo o no fumo. Para los otros 3 necesito hacerme pruebas o hacerme mediciones. Ir a mi IPS, ir a la clínica o incluso ir a la farmacia y que me tomen la presión arterial, que me midan cómo está el colesterol y que me midan cómo está el azúcar. Eso no es para hacerlo cada año ni para hacerlo cada 6 meses, ¿no? Pero si me toman la presión arterial y sé que la tengo buena, si me hicieron examen de colesterol y me dijeron que el nivel de colesterol era adecuado
y si me hicieron exámenes de azúcar y mi azúcar está bien, yo ya sé que no estoy fumando, estoy impactando sobre los 4 factores de riesgo cardiovasculares que más complicaciones cardiovasculares están generando a largo plazo. Bueno, por aquí hay 2 preguntas más y serían ya las últimas. ¿Un marcapasos significa que el corazón se ha dañado permanentemente? No, un marcapaso tiene que ver con otra alteración y es con un problema de la parte eléctrica, y en ese problema de la parte eléctrica pues necesito un aparato que ayude a la frecuencia, pero no tiene nada que ver con esto de hipertensión arterial. ¿Y tener el colesterol y los triglicéridos altos influye en la hipertensión? No influye en la hipertensión arterial, pero es otro factor de riesgo adicional. Entonces, tener colesterol alto y ser hipertenso es mucho más grave desde el punto de vista del riesgo que tener el colesterol alto sin ser hipertenso o la persona que es hipertensa y no tiene el colesterol alto. La sumatoria de factores. Ahora, yo puedo tener pacientes que tienen todo, pacientes que son fumadores, hipertensos, diabéticos y tienen el colesterol alto. Ese es el cóctel más explosivo que podamos tener. Entonces, obviamente, en la medida en que yo voy solucionando factores de riesgo, voy disminuyendo la probabilidad de tener una complicación. Bueno, y además que como usted lo decía, ahora hay cosas que sí podemos controlar. Claro, hay muchas cosas que podemos controlar y por eso se considera en este momento que cerca del 40% de las muertes cardiovasculares en el mundo son muertes evitables, que hubiéramos podido evitar y hubiéramos podido prevenir si hubiéramos hecho una intervención más temprana de estos factores de riesgo, entre ellos la hipertensión arterial. Un último consejo, doctor. Ya llevamos como 10, pero un último consejo, yo creo que es esa identificación, es ser conscientes de que podemos hacer cosas, de que la responsabilidad de nuestra salud, y específicamente hablando del tema que a mí como cardiólogo trato todos los días, que es la salud cardiovascular, pues no es de tu médico solamente. Esa es una responsabilidad de nosotros como pacientes, porque todos somos pacientes también, los médicos también hemos sido pacientes. Entonces, tú como paciente tienes una responsabilidad importante de identificar tus factores de riesgo y de hacer el seguimiento más adecuado y más importante para lograrlo controlar de manera satisfactoria. Doctor, muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. A ustedes que están aquí en el auditorio, muchas gracias por acompañarnos y a los que están en sintonía de nuestras redes sociales, igualmente un agradecimiento. Invitarlos a que nos sigan precisamente en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter, como @Clínica Imbanaco. Ahí van a poder encontrar información de interés con nuestros especialistas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este es un espacio de Tu Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio. Nos vemos a la próxima.